Te invitamos a ingresar a El Astillero, donde repasaremos la información del sector junto a sus protagonistas. Bien, 17 minutos en todo el país y lo prometido, vamos a hablar con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. ¿Cómo te va, Fernanda? Juan Manuel Lamaqui y Marcelo Díaz te saludan desde aquí, desde Mar del Plata. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, Fernanda, el tema que queríamos hablar con vos sos economista, por lo cual podemos llevar a la tierra llana qué significa esto que se está discutiendo, esto que se está planteando, que es el control de la vía navegable del río Paraná. Primero, hacer una breve síntesis de tu conclusión sobre el Congreso, el Congreso abierto que se hizo hace unos días atrás, donde vos fuiste disertante y participaste. ¿Qué sensación te quedó? Bueno, ese cabildo que vos mencionás, ese cabildo abierto que nucleó un conjunto importante de organizaciones donde acompañaron la proclama que impulsamos el 20 de junio, justamente planteando la necesidad de la importancia de recuperar la soberanía sobre nuestro río Paraná, como el conjunto de actividades y de eventos que han venido transcurriendo en el último tiempo y que han movilizado a una parte muy importante de nuestra ciudadanía y de la militancia política y social del campo nacional y popular de la Argentina, lo que claramente dejaron señalado es la trascendencia que para una parte importante de la sociedad tiene en primer término y en líneas generales la cuestión de la soberanía en todos los órdenes y en este caso en particular la recuperación de la soberanía sobre la principal ruta fluvial de la Argentina por la que circula nada más ni nada menos que el 80% de nuestro comercio exterior y que desde hace más de 25 años había quedado eclipsada por un diseño que se impuso durante la década del 90 en el marco de la presidencia de Menem, cuando estaba en plena vigencia el neoliberalismo y el consenso de Washington en nuestro país, y que había significado que el Estado fuera resignando potestades que nunca debió haber perdido y que fuera en definitiva perdiendo capacidades importantísimas de control sobre una arteria muy crítica para el desarrollo económico de la Argentina y que claramente entendemos que a partir de la finalización de la prórroga por esa concesión que venció a finales de abril y que está próxima a terminar esa prórroga, significa la oportunidad de recuperar esa soberanía y de recuperar una centralidad para el Estado, que somos en definitiva todos los argentinos y todas las argentinas, y con esa centralidad la potestad de controlar y de volver a gobernar en definitiva sobre lo que es nuestro. ¿Está cuantificado cuánto hoy por hoy el Estado pierde o supuestamente pierde por esta falta de control o falta de poder administrar ese recurso? Mira, a ver, creo que hay distintos planos de las pérdidas que sufrimos los argentinos, ¿no? La más convencional y la que se suele sopesar tiene que ver con las maniobras que conocemos, que ocurren en ese contexto, que tienen que ver con operaciones de subdeclaración de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones, el propio contrabando, ¿no? Las maniobras de contrabando que también se dan, que tienen que ver no solamente con el comercio de bienes lícitos, sino también con el tráfico ilícito, que ocurre también en la hidrovía o en la mal llamada hidrovía. Y la verdad es que es muy difícil de cuantificar porque obviamente las actividades ilegales se caracterizan naturalmente por la ausencia de estadísticas fiables que puedan dar cuenta seriamente de cuáles son los números involucrados. Nosotros hicimos un informe hace algún tiempo atrás
en relación con el corredor litoral y lo que ocurre en la vía navegable troncal. Hicimos un ejercicio muy sencillo en el marco de ese informe que lo elaboramos desde Proyecto Económico, que es el centro de estudios donde trabajamos con algunos otros y otras colegas y junto con el IADE. Y allí lo que encontramos, haciendo un ejercicio de comparación en espejo para el caso de un solo capítulo de la nomenclatura común del Mercosur, que es el capítulo 12 para la última década, y encontramos que para ese capítulo, en esa década, hubo una diferencia de 10.000 millones de dólares, diferencia que habla de la pérdida que sufrió nuestro país en materia de exportaciones, porque los números que se declararon en valor de las exportaciones argentinas en las aduanas de nuestro país, justamente fueron 10.000 millones de dólares menores que lo que se declaró ingresando en las aduanas de destino con origen argentino. Bueno, ese es un número concreto que te puedo dar porque es un ejercicio que hicimos nosotros y está basado en datos oficiales, tanto del INDEC como de la Organización Mundial del Comercio, y lo que declaran los propios países y sus institutos estadísticos o las áreas competentes que intervienen en el comercio exterior. Pero bueno, eso por supuesto hay que extrapolarlo a otros rubros que tienen que ver también con las exportaciones de la Argentina. Eso también hay que acompañarlo con lo que ocurre en materia de sobrefacturación de importaciones, que también, digamos, significa una pérdida para el país de divisas. Eso obviamente hay que acompañarlo con lo que ocurre en materia de contrabando. Y hay otras pérdidas, ¿no?, que tienen que ver, yo decía, hay varios planos o varias dimensiones a través de las cuales se puede pensar la pérdida, lo que sufre la Argentina por ese diseño tan disfuncional que ha estado vigente desde la década del 90, porque efectivamente el sistema de navegación en su conjunto y lo que es la vía navegable troncal en particular tiene implicancias muy significativas para el diseño mismo del desarrollo, ¿no? Y esto también implica pérdidas, aunque no se puedan necesariamente cuantificar, digamos, implicaría hacer un ejercicio hipotético de lo que la Argentina ganaría o cuál es el costo de oportunidad que ha pagado la Argentina por la implementación de este modelo extractivista que ha limitado la posibilidad de la integración territorial de la Argentina, que ha estado en definitiva pensado y armado a la medida de los intereses privados de sectores minoritarios, obviamente vinculados al comercio exterior argentino, particularmente al comercio exterior granario en mayor medida, que son los que han pensado el modelo, lo han llevado a la práctica y lo han efectivamente usufructuado, y eso no ha tenido para la Argentina, para el conjunto de la sociedad argentina, los beneficios que un sistema de navegación articulado en el marco de un sistema de logística multimodal, en el marco de un modelo de desarrollo pensado sobre la base de la necesaria diversificación productiva y la necesaria integración regional y territorial de nuestro país, el necesario desarrollo del conjunto de los puertos que están en el entorno, digamos, de la vía navegable y a lo largo de todo nuestro territorio. Bueno, todos esos déficits que presenta el sistema también han significado a lo largo de todas estas décadas pérdidas para la Argentina, pérdidas económicas y pérdidas en materia de desarrollo, de la posibilidad de recorrer un sendero de desarrollo económico y social sostenido y sostenible. Se entiende por qué ciertos sectores están tan nerviosos, diría Néstor, ¿no? Es decir, con estas cuestiones. Y bueno, están nerviosos justamente porque ven que la recuperación del rol que el Estado empieza a recuperar
y la recuperación de las capacidades autónomas que la Argentina empieza a recuperar a partir de repensar ese diseño de la gestión, digamos, sobre el Paraná, indudablemente lo ven como la pérdida de unos privilegios que hasta el momento los percibían como exclusivos, ¿no? Como exclusivos de estos sectores y algo que estaba fuera del alcance y del control del resto de la sociedad argentina y del Estado. Yo creo que allí hay un poco de prejuicio que es prototípico de ciertos sectores también de la dirigencia empresaria, donde históricamente han sostenido preceptos que tienen que ver con la incumbencia exclusiva del sector privado en determinadas actividades y donde claramente son adversarios de toda idea que implique la participación, la intervención, la supervisión, la planificación del Estado en las actividades económicas y productivas, y seguramente porque en la medida en que se puedan fortalecer las capacidades de control en lo que específicamente estábamos hablando antes, muchas de esas ventajas, algunas de ellas ilegales y otras que rozan con la ilegalidad, indudablemente se van a recortar, ¿no? Por el propio accionar e intervención del Estado. Y esto, tiene que ver con el control de la vía navegable, pero que también va acompañado con otras medidas, ¿no? Como los créditos que se lanzaron o se están por lanzar para el sector, que son también importantes justamente para que eso que dicen que no se puede, la industria no puede hacerse cargo, puedan esas empresas hacer las maquinarias suficientes como para llevarlas adelante, ¿no? Sí, fue una parte importante del debate que estuvo muy vivo en los últimos meses, que tiene que ver específicamente con quién y cómo lleva adelante las tareas de dragado específicamente. Y la realidad es que, claro, la Argentina, después de tantos años de haber dejado de hacer este tipo de actividades y además obviamente por el propio avance de la tecnología, imagínate en más de 25 años el avance de la tecnología es enorme, y hoy por ejemplo de las dragas que utiliza Hidrovía Sociedad Anónima, que es el consorcio privado que ha estado a cargo desde 1995 de las tareas de dragado y balizamiento sobre el Paraná, sobre la vía navegable troncal, una de las dragas que tiene es una draga que pertenece al Estado argentino, que está en funcionamiento, ¿no? Pero claro, es una draga de la década del 80, no es una draga que esté a tono con la tecnología que actualmente está vigente. No obstante, funciona como funcionan varias dragas en la Argentina, pero la tecnología que tenemos disponible está lejos de ser suficiente y adecuada para poder llevar adelante las tareas que se necesitan. Pero sí, lo que tenemos es el enorme potencial, porque la Argentina desarrolló estas tareas de dragado y balizamiento en sus ríos hasta que llegó la década del 90 y aquel gobierno dinamitó todo ese sistema, pero desde que se empezaron a llevar adelante estas tareas hasta ese momento siempre nos habíamos hecho cargo y obviamente tenemos un enorme potencial para recuperar las potestades que nos fueron arrebatando con el correr de las décadas y sucesivas oleadas de gobiernos neoliberales en nuestro país. Así que sí, esa decisión, esa medida que en la que está trabajando el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con el Banco Nación para abrir o reabrir una línea de créditos para la industria naval de 9.000 millones, si no me equivoco, donde también se está trabajando en la recuperación de una línea hipotecaria que tiene que ver justamente una línea hipotecaria naval que va en el mismo sentido, o iniciativas que ojalá podamos discutir prontamente en el marco del Congreso Nacional, como la creación del Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval, que es un proyecto
una idea que tiene larga existencia y que en este caso presenté yo en el transcurso de este mismo año, comienzos de año, para recuperar algo que Macri también quitó, porque justamente en el año 2017 se aprobó una ley de fomento a la industria naval y el entonces presidente Macri vetó el artículo que fondeaba el desarrollo de la industria naval, con lo cual quedó la letra de la ley como una expresión de buenas voluntades, pero sin la posibilidad fáctica de poder implementarse justamente por falta de recursos. Así que me parece que todas estas iniciativas van en el mismo sentido de recuperar y volver a pensar en la Argentina que alguna vez tuvimos y que indudablemente podemos recuperar y poner a tono, por supuesto, con los desafíos de la época que vivimos. Ese proyecto tuyo, ¿en qué estado está? Es un proyecto que está presentado, que obviamente tiene estado parlamentario porque fue presentado este año y está pendiente, obviamente, para seguir los pasos que tiene que seguir cualquier proyecto en el ámbito legislativo, es decir, ser oportunamente tratado en el marco de las comisiones a las que tiene giro y una vez que supere el debate en comisiones y obtenga dictamen positivo, poder pasar al recinto ya para así su tratamiento, la emisión de una media sanción y luego de eso, digamos, si siguiera este camino, tendría que pasar al Senado de la Nación para completar la otra media sanción y ser efectivamente convertido en ley. En este escenario político, con una elección en el medio, ¿lo ves posible que pase antes de fin de año? Bueno, para ser sincera, lo veo mucho más posible que pase con la nueva composición de la Cámara, si el pueblo nos acompaña, y creo que va a ser de esta manera, y podemos tener no solamente un Senado que claramente está trabajando decididamente en función de lo que es la agenda del pueblo argentino, sino que también podamos tener esa realidad en la Cámara de Diputados, donde hoy nuestro bloque no tiene ni mayoría ni quórum propio, y estoy segura que si podemos construir esos números a partir de la manifestación de la voluntad popular en las urnas, indudablemente todo va a ser un poco más ágil y más armónico con las demandas que nuestra ciudadanía está teniendo y que lamentablemente no todas las veces estamos a la altura de satisfacer, justamente porque la imposibilidad del número muchas veces opera como una barrera difícil de superar, ¿no? Porque hay que, para cada proyecto que tratamos, construir por lo menos ciertos grados de consenso con algunos sectores de la oposición, y no en todos los temas es fácil poder construir esos consensos. Es que en muchos casos la oposición son justamente los factores de poder, ¿no? Que lamentablemente están ahí enquistados. Fernanda. Sí, y muy sobre representados, por cierto, ¿no? Algo que lo vimos, por ejemplo, en el debate del aporte extraordinario, donde prácticamente la mitad de la Cámara, un poco menos, digamos, pero la segunda minoría, el bloque de Juntos por el Cambio, con una representación legislativa muy, muy importante, bueno, se ocupó de representar el interés de una pequeñísima minoría de la población, apenas unas 12.000 personas que estaban involucradas, digamos, en el universo que tenía que pagar ese aporte extraordinario, y sin embargo tuvieron todos esos votos a su disposición a contramano de lo que la enorme mayoría de la ciudadanía argentina estaba reclamando. Pero bueno, afortunadamente ese debate lo pudimos sortear gracias a los consensos que se fueron tejiendo también con otros sectores más pequeños de la oposición, pero que nos acompañaron como nos acompañan en otras oportunidades, pero ustedes ya lo vieron, llevó prácticamente un año de debate y de trabajo poder alcanzar ese escenario, construir ese escenario y finalmente tener la ley del aporte extraordinario, que por cierto tan benéfica está resultando para la Argentina. Y entonces los tiempos, cuando no hay un consenso claro en torno de que los temas que deben abordarse, que deben aprobarse, deben estar en plena sintonía con las demandas de la sociedad, se hacen mucho más trabajosos y los tiempos se hacen más lentos. Gracias, diputada, por habernos atendido.
No, por favor, un abrazo para usted. Era Fernanda Vallejos, economista, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana. Y este debate que se está dando, que no termina solamente en recuperar el control de la vía navegable, va acompañado con un montón de otras acciones que tienen que ver con reactivar el sector, ¿no? El sector de la industria naval que tanta mano de obra da. Estamos escuchando El Astillero, donde se construye la industria